Ahí tenían la información, el reportaje. Vamos a hablar un poquito de Irak, vamos a hablar de Irán también y de Siria, ¿no? Tres países en crisis, sin lugar a dudas. Y para eso tenemos a nosotros, nos acompaña Wilfredo Amer Ruiz, abogado de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Y Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, además de eso, analista militar y analista político. Wilfredo, ¿tu reacción a esa información? Bueno, lo que sucede en Irak es que en realidad nunca ha habido una estabilidad, ¿verdad? Desde que cayó el régimen de Saddam Hussein, advino la mayoría shia al gobierno, que no eran los que habían tenido tradicionalmente acceso a las esferas de poder político ni a las esferas de poder militar, y esos son los que controlan el país, y quienes lo estuvieron controlando bajo Saddam Hussein, que era una minoría suní, se quedó desprovista de acceso a las altas esferas de poder, altas esferas de seguridad, y ese vacío, ese balance aún no se ha llegado a un punto donde ambas comunidades se sientan satisfechas. Y quienes, como Saddam Hussein se mantuvo ese desbalance de poder rígido, fue con la mano dura, con el que los disidentes los mataba o los desaparecía, o si alguna se sublevaba a algún pueblo le tiraba armas químicas, y así él pudo mantener ese desbalance de poder estable durante un tiempo, pero esa estabilidad no se vislumbra en corto ni mediano plazo. No hay Vemos, Octavio, ese sectarismo, ese enfrentamiento, la posibilidad de una guerra civil, y nos estaba diciendo ahora Wilfredo que hay que tener mano dura, y estaba hablando de Saddam Hussein. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, para mí me gustaría que todos los pedagogos en las universidades redefinan qué es una guerra civil, porque si esto no es una guerra civil por definición, yo voy a tener que volver a la escuela, porque cuando hay dos bandos bueno, en Siria hasta que se después de 60.000 muertos, era una guerra civil. Pero estamos viendo bandos definidos aquí con intenciones diferentes. Lo que Wilfredo estaba diciendo, fíjate, esto viene de hace más de un año. Acaba de haber una elección ahora, pero eso no importó nada, porque no hubo ningún cambio, se quedó mayormente chií. Las repercusiones de Al-Tariq, ¿cuál fue el vicepresidente suní, que está supuestamente prófugo y buscado? O sea, esto lleva más de un año en este caldero y coincide 2 días después de la salida de las últimas tropas norteamericanas, que fue una movida que todo el mundo cree que es una buena movida política, pero en realidad para mí fue una movida antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el presidente y su vicepresidente no lograron llegar a un acuerdo con el SOFA, el Status of Forces Agreement, que iba a permitir los residuos de los adiestradores hasta el 2014. En otras palabras, no que esto no hubiera ocurrido, pero hubiese una presencia americana como la que hay en Afganistán en este momento, y paulatina, pero esto iba a explotar de todas maneras. Esto es una cosa que está exacerbada por la crisis de Siria. ¿Por qué? Porque ya hay una vinculación entre Al-Qaeda y el movimiento insurgente allá. Y están hablando de un califato unido de ambos. O sea, crear un gran nuevo califato entre los dos países. Y ahora estamos viendo estas semanas, no semanas, días donde hay 200 muertos, que es muy similar a lo que está ocurriendo en Siria en estos momentos. Ahora, Wilfredo, eres, lo sabemos, musulmán, de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. ¿Cómo se maneja ese apasionamiento religioso que hay en algunos de estos países y en algunas de estas sectas? Mira, Félix, en realidad la animosidad no sale de la naturaleza de que uno sea suní y no se pueda llevar con un shia. Aquí los suníes y los shias en la... Pero eso es una bomba de tiempo, ¿eh? Lo que pasa es el acceso de cada uno de esos sectores a las esferas de poder. De eso es lo que se trata. No porque el shia no pueda convivir con el suní. De hecho, por décadas y décadas estuvieron barrios compartidos de shias y suní casándose entre familias, y eso no existía. Lo que pasa es que cuando tú cambias, y eso fue el error mayor de Estados Unidos, de la invasión norteamericana a Irak, que es un error histórico, que esto lo que hace es comprobarlo, decapitó todas las esferas de poder, sacó sus cabezas, y lo que dejó es un desorden donde entonces las masas empiezan a luchar por estos vacíos de poder, y es que se crea una guerra civil como está, y coincido con Octavio, hay una guerra civil hoy
de lo que se está aprovechando para tener una influencia sin precedentes Irán en la región, que eso es otra cosa de las metidas de pata mayores. Acaba de decir Wilfredo, la entrada de Estados Unidos es un error histórico. Bueno, eso es un análisis que se lo respeto yo, pero eso es apicolabi. Primero, los Estados Unidos fue el agente catalítico que llegó a este evento. En otras palabras, tú tienes un precursor químico que causa el evento. El error fue eliminar a la policía, pero la limpieza étnica que ocurrió en los barrios, que se desegregaron, fue una cuestión entre ellos. No fue una cuestión de poder, sino fue cuando tuvo que salir, porque primero tú sacas del poder a los miembros del partido Ba'ath, pero al ocurrir eso, empiezan a limpiarse barrios que estaban integrados. Esta gente se estaba casando entre sí. Había, primero, entre todos los musulmanes del mundo moderno, los más laicos, o sea, los más pro-occidentales eran los iraquíes. Ahí quería llegar. La pregunta es para los dos, voy con Wilfredo. ¿La cultura occidental se puede realmente ir e imponer en cierta forma? Mira, no es que se pueda imponer, pero, por ejemplo, Irak era un ejemplo perfecto de ser el país en el Medio Oriente de más modernización y de más integración con los países occidentales, europeos y Estados Unidos. Lo último de la tecnología en el Medio Oriente estaba en Irak. ¿Y qué pasó? Pues al venir la invasión, producto de la invasión, que es el producto directo que cambió esa mecánica, y sacar del poder y tratar de, sin tomar en cuenta cómo ibas a desarrollar el país, decapitar a todo el país de su liderazgo, y dejaste un vacío de poder llenándolo con unos pseudolíderes que son los que hoy están en unas sillas artificiales, porque quien está con el sartén por el mango en realidad es Irán, con el sartén por el mango. Vamos a ir a Irán y vamos a ir a Siria, pero quiero saber, sillas artificiales. Bueno, primero, ha habido, debido al vacío que se crea en la guerra, y vuelvo a decir, la guerra fue un agente catalizante, la supuesta invasión, porque no nos podemos olvidar que hubo una causa, que si fuera las armas de destrucción masiva o no, el individuo era un agente que en cualquier momento iba a destabilizar el área. ¿Desde tu punto de vista se entró en el país equivocado o no? ¿Se entró en el país equivocado? No se entró en país equivocado. A lo mejor la causa de las armas nucleares no estaba bien, pero posiblemente muchas de las armas químicas estén en Siria ahora en este momento, pero eso nunca se ha podido corroborar. Pero el punto verdadero es este, que lo menciona Amer. Desde la caída de Saddam Hussein, la canasta básica de víveres en Irak viene de Irán. El turismo, la fuente de turismo en todo el sur, en la ciudad de Karbala, inclusive en Tikrit, donde está la mezquita del Domo Azul, que es uno de los puntos de peregrinación chií, viene la mayor parte de Irán. En otras palabras, Irán controla allí estaciones de radio, estaciones... lo mismo Moqtada al-Sadr, toda esa infraestructura ha estado ahí llenando las necesidades básicas de un pueblo. Y lo que ha ocurrido en estos últimos 6, 7 años es que ya la gente ha vuelto a sus pueblos, ya en realidad el país tiene, no barrios, tiene ciudades étnicamente limpias. Quedan muy pocos chií en Tikrit, quedan en las áreas del norte, y ya estamos viendo una frontera entre los kurdos, los chií y los quiero ir a Siria porque se me va el tiempo si seguimos con eso, interesante, pero tenemos que pasar a otras cosas. La línea roja que dijo Washington que no se podía cruzar, ¿se cruzó? Se cruzó y quedó mal el presidente Obama, como habíamos anticipado, que ha tenido un liderazgo en política exterior súper malo, se ha mostrado débil. De lo que se aprovecha un líder como Bashar al-Assad es precisamente de estos pronunciamientos tibios de Barack Obama. Decir, si movilizas armas químicas, eso es cruzar una línea roja. No solo las movilizó, las utilizó. ¿Y qué hace? Pero el gobierno dice que no fueron ellos. Porque lo que pasa es que la muralla que levanta Rusia frente a la situación siria es mucho más sólida y más fuerte de lo que la gente quiere entender. No se hace nada en Siria hasta tanto Rusia dé el visto bueno. Eso es así, es una realidad geopolítica con la que tenemos que vivir. Estaba hablando ahora, Wilfredo, de Rusia, hablaba de China, sabemos el tema del veto y mucho más allá, intereses comerciales. ¿Por qué
no ha habido una intervención, no solamente por parte de Estados Unidos y de Washington, también de países europeos, la OTAN, por ejemplo, en Siria. ¿Problemas económicos? ¿Qué tipo de interés? La macroeconomía está aguantando países que normalmente irían a guerra o irían a defender una causa noble como lo que es el genocidio, cuando nos metimos en Somalia, en Bosnia-Herzegovina. Muchos de los países, los Estados Unidos, primero tenemos un presidente, como decía Wilfredo, que no tiene ningún interés en la geopolítica, está enfrascado con los problemas internos del país. Y que las guerras quebraron este país. Y entonces, eso, independiente de ese hecho, pero como te digo, este país ha ido a guerra por una causa, como es el genocidio, a recuperar Pearl Harbor, Ahora, ¿por qué Libia sí, Siria no? Bueno, esa es la pregunta. El problema es mayormente económico, porque lo último que él quiere hacer es ser el legado de, aunque haya supuestamente terminado la guerra en Irak, empezar una guerra. Por eso dijo que vamos a lidiar desde atrás, en el caso de Libia. Aquí lo único que hubo que hacer era hacer una zona de exclusión aérea y destruir los MiGs. Estos son los aviones, se hizo en Libia. Como se hizo en Libia. Con esto no había armas químicas. Las armas químicas que se han usado se han dispensado en bombas de 500 libras por los MiGs y los Sukhois que tiene, que los rusos le siguen mandando repuestos. Por eso en los próximos días Barack Obama se va a reunir con Putin, porque como afirmé al principio de esta discusión, no se va a hacer nada en Siria significativo por parte de las potencias occidentales, a menos que se tenga el visto bueno de Rusia. Y uno de los problemas... ¿China? No, China está detrás bastidores para los pronunciamientos políticos de objetar en el Consejo de Seguridad. Pero en el terreno, quien está en realidad, quien es la ficha de Trump, que es Rusia, hasta que no se le asegura el puerto de Tartus... China no quema su capital político en nada, no lo quema en Corea del Norte, no lo quema aquí. Va a esperar a última hora para hacer el voto... Muy flemático para eso. Ahora, detrás de todo esto que estamos hablando de la política, de la religión, ¿hay cuántos muertos en Siria? Más de 78.000. Casi 80.000 muertos. Casi 80.000. Pero una cosa, Félix, importantísima. ¿Cómo la comunidad internacional, qué va a hacer? ¿Eso se puede permitir? Bueno, eso es una desgracia. Ahora, déjame decirte lo que yo vislumbro en las próximas semanas. Te pido que seas breve para que cerrar con Wilfredo. Primero, ya se le fue de la mano hasta el presidente Obama, no le queda más remedio. Ya se está hablando del Pentágono de empezar a movilizar para algún tipo de lo que estamos hablando, zona de exclusión, destruir. Ya no son los 5 lugares donde se fabrican, ya se ha dispersado este arsenal químico, que son más de 1000 toneladas. ¿No es tarde para esa zona de exclusión? Es muy bueno, por lo menos mejor. Mejor tarde que nunca. Yo creo que la negociación va a ser, y de lo que va a estar hablando el presidente Obama en los próximos días con Putin, en esas negociaciones directas, es garantizarle a Putin que Siria va a seguir bajo la esfera de influencia de Rusia, pero que se haga un cambio. Y en la medida que Rusia tenga eso garantizado, va a permitir entonces quizás algún cambio. Qué bueno escucharlos a los dos y que se hayan entendido también aquí en la mesa en la noche de hoy. Wilfredo, muchísimas gracias por haber estado en el programa también. Y Octavio Pérez. Vamos a la pausa. Al regresar, vamos a hablar un poquito de la cena de los reporteros de la Casa Blanca, un evento que permite descubrir la beta cómica del presidente Obama, y también pasó con Clinton, con Bush, con otros muchos. Volvemos.